Vamos a prepararnos para el tiempo de esta palabra, de esta charla que junto con mi esposo hemos querido traer en esta noche. El Señor pues me ha dado la oportunidad de estudiar pues la carrera de psicología y pues tengo que confesarles algo, ¿sí? Para algunos, cuando intenté estudiar, ¿sí? Ingresé dentro de la iglesia, a algunos no les gustó, todavía ven después de casi 15 años, casi 20 años, aún no ven con buenos ojos, pero también la carrera me ha ayudado en mucho. He podido rescatar muchos principios y muchos de esos principios pues están en la misma palabra de Dios. De pronto para las personas que juzgan un poquito mi profesión, tal vez no han escudriñado la palabra, porque en ella he podido constatar, ¿sí?, que esas herramientas vienen del corazón de Dios, ¿sí? Así que lo que voy a exponer, parte de lo que voy a exponer, porque también soy consciente que algunos no han tenido experiencias positivas, ¿sí?, cuando asisten al psicólogo, ¿verdad? Algunos pues tienen unas experiencias no tanto positivas y creo que es por eso que algunos se sienten un poco temerosos, ¿no? Y están un poco a la defensiva. Pero en esta noche, por eso quiero mi punto de vista, el punto de vista que vengo a tratar el tema de la depresión es desde el punto de vista bíblico, psicológico, amén. Entonces desde luego voy a estar entrando en la palabra de Dios porque ella es nuestra guía, amén. Ella es la que nos reta y nos lleva a conducirnos a esa vida, amén. Y por eso también me voy a referir desde luego al plano psicológico, amén. ¿Listo? Entonces quisiera que empezáramos con dos versículos que realmente tocan cómo puede estar una persona que sufre depresión. Voy a empezar desde, antiguamente pues no se conocía esto de la depresión en niños. Esto realmente no era tan famoso, no era tan común el que nuestros niños se deprimieran. Si tal vez existían, no se reportaban, ¿cierto? No eran reportados estadísticamente, pero podemos decir que últimamente estas cifras de depresión, de suicidio se han incrementado y la Biblia no es ajena, ella no ignora los sentimientos del ser humano. Y yo quisiera que abriéramos nuestra Biblia en el Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5. El salmista nos habla, dice, le está hablando al alma, dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Esta es una expresión que el salmista está declarando. ¿Qué es lo que hay ahí en su ser? ¿Qué es lo que más le está abatiendo? Dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro? Hay algo que lo está inquietando, que le está robando la paz, que lo está molestando, ¿cierto? Pero mira que aunque él le hace la pregunta a su alma, él trae la respuesta. Dice: espera en Dios. Él está hablándole a su alma, dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Que a pesar de cómo se sentía el salmista, abatido, acongojado, tal vez inquieto, ¿cierto?, oprimido, él estaba declarando que primeramente la salvación venía del Señor, amén, porque lo denominaba como salvación mía y Dios mío. Pero mira, vamos a irnos a otra versión que me gusta y es la Nueva Traducción Viviente, amén. El mismo versículo dice: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Y es hermoso este versículo porque a pesar de la pregunta que él se hace, ¿por qué estoy desanimado?, él está tratando de identificar su desánimo, su decaimiento, ¿sí? Y también lo lleva ¿a dónde? Al corazón. Si alguna vez sientes decaimiento, sientes tristeza, mira, el salmista lo está describiendo en este versículo. Hay dolor, hay tristeza, hay congoja, y él es capaz de decir que en Dios solamente está su salvación, amén. Y por eso, a manera de introducción, yo quiero hablar acerca de qué significa la depresión. La depresión, la palabra depresión viene del latín depresio.
Deprecio, que quiere decir hundimiento, opresión, encogimiento o abatimiento. Ya el salmista lo estaba describiendo, lo estaba conceptualizando. ¿En dónde? Ahí en ese versículo. La tristeza, el abatimiento. Es decir, una persona deprimida se siente hundida por el peso de su problema. Hay algo que lo oprime, hay un problema, una congoja que lo hunde y lo lleva al profundo dolor. ¿Ok? Y la Biblia nos registra algunos personajes que manifestaron episodios de depresión. ¿Sí? ¿Cuántos lo sabían? ¿Cierto? En varias oportunidades. Y solamente, bueno, quiero resaltar, ¿no? Nosotros conocemos la tristeza que tuvo un personaje muy famoso que fue Job, ¿cierto? Pero no me voy a referir a Job. Eso todo lo conocemos. Quiero referirme al profeta Elías, que también es bastante conocido. Y bueno, por cuestiones de tiempo no voy a leer, es para que usted lo lea ahí en casa. Primer libro de Reyes 19, los versículos del 1 al 18. Allí se explica cómo tuvo Elías su episodio de depresión. Él recibió la palabra de muerte, la amenaza de muerte de Jezabel, ¿no? La esposa del rey Acab. Y para él fue tan profundo su sentimiento, su amenaza hacia su vida, que erró por el desierto, estuvo errante por el desierto, y él decidió esconderse en una cueva. Y en esa cueva fue allí donde él pudo estar abatido, acongojado, triste, adolorido por esas palabras tremendas que estaban atentando contra su vida. Pero saben, yo veo en el profeta Elías que ahí nos podemos sentir identificados, ¿cierto? ¿Alguna vez hemos sentido esas emociones? Amén. ¿Alguna vez has querido que te tragara la tierra, que te hundieras, esconder la cabeza allí en la tierra, que nadie te viera? Pues así se sintió el profeta Elías. Pero algo precioso que podemos ver fue la providencia de Dios hacia el profeta. ¿Quién alimentó al profeta? Dios mismo. Allí el Señor tuvo cuidado de él, y el Señor también lo confronta, porque Elías no buscó ayuda. Él prefirió quedarse callado, y aún así Dios, que está misericordioso, decide acercarse a él. Vamos a hacer el paralelo. Cuando nos sentimos abatidos, nos sentimos tristes, ¿preferimos buscar ayuda? No, ¿cierto? O sea, nuestro primer impulso es no contarle a nadie, no le contemos a nadie, yo no quiero que nadie sepa, ¿cierto? Es el primer síntoma y es el gran error que cometemos. Aún así, Dios extiende su misericordia sobre el profeta y no lo juzgó, no lo reprochó, sino que lo acompañó durante todo este proceso. Y por eso Dios decide alimentarlo, pero también darle una palabra. Dos palabras le dio. ¿Sí? Pero eso vamos a mirarlo un poquito más adelante, porque aparte del profeta Elías hay otro personaje del que poco hablamos, ¿sí? Tuvo un pequeño episodio, un poquito más pequeño que el profeta Elías, y fue Saulo de Tarso. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso? Amén. El llamado Pablo, ¿cierto? El que antes se llamaba Saulo. Él tiene una conversión directa con el Señor. Tiene su cara a cara con Dios y Dios lo confronta, Jesús lo confronta. Y vemos cómo entre estos dos personajes, tanto a Elías como a Pablo, el Señor se les aparece. El Señor se les presenta, el Señor se les revela. Y es en los momentos de tristeza donde debemos buscar la presencia de Dios, amén. Aun cuando tengamos un momento duro, porque sabemos los antecedentes, el prontuario que tenía Saulo, perseguidor de la iglesia, abatía a la iglesia, y sin embargo Dios extiende su misericordia sobre Saulo, amén. Y miren cómo fue, dice la Biblia en Hechos 9, tampoco lo vamos a leer, pero en Hechos 9 se nos narra todo el proceso que tuvo Pablo, ¿sí? Y cómo él estuvo 3 días sin ver, o sea, él quedó ciego, y no comió y no bebió. Miren los síntomas de la depresión. Cuando nos sentimos deprimidos, no comemos. Es como un autocastigo, yo no voy a comer, porque eso que voy a comer, siento que no me va a hacer nada. Entonces ni como, ¿sí? No tomo nada. Y resulta que eso a largo plazo está representando una autoagresión a mi cuerpo, a mi ser. Sin embargo, Dios es tan misericordioso que a quien envía
¿A quién le envía a Saulo? Le envía a un hombre llamado Ananías, ¿sí? Lo envía para que, le dice que ahí hay un hombre en el camino de la derecha, Dios se le presenta a Ananías y le dice, ahí hay un hombre que ora. Desde ese momento, Pablo empieza a tener una relación más cercana con Dios, ¿sí? Y logra estar conectado con Dios. Desde luego se convierte al Señor y ya sabemos todo lo que ocurre después, ¿cierto? El hombre que puede llegar a convertir a los gentiles. Amén. Entonces, vemos más o menos los síntomas, ¿sí? Entre Elías y Pablo. El hecho de que no comiera, que no pudiera ver, porque también esta ceguera se la produjo Dios, pero también hace parte del cuadro de depresión entre aquello de no comer y de no beber. Por eso quiero referirme también entonces, de acuerdo a esta descripción, cómo se encuentran nuestras familias. Estos síntomas están por el lado de nosotros los adultos y antes no se hablaba de la depresión en niños, pero actualmente ¿cómo están nuestras familias? ¿Cómo se presentan estos episodios de depresión en los niños? Vemos que ellos se encuentran como tristes, abatidos. ¿Cuáles son las otras características que podemos mirar en nuestros chicos? A ver. Callados, ¿cierto? Se aíslan, dejan de jugar o dejan de comunicarse con sus amigos, dejan de hablar con sus papás, ¿cierto? Se ponen irritables, ¿cierto? ¿Cuáles son las otras características? Mirada triste, mirada perdida. Muchos se niegan a hablar de sus emociones, ¿sí? Le temen a expresar aquello que está en su ser, porque temen a ser juzgados. Y cuando hablamos del tema de suicidio, vemos que muchos de ellos no lo dicen porque se sienten enjuiciados. Y a veces nosotros estamos como alimentando eso, ¿sí? A veces terminamos condenando. No, ¿cómo se te ocurre pensar ese tipo de cosas? Mire, en cuanto al tema del suicidio, los pensamientos suicidas, todos lo tenemos en algún momento de la vida. Viene Satanás y viene, abate tu mente con pensamientos. ¿Para qué vivir? ¿De qué sentido tiene la vida? Pero está en ti, querido hermano, querida hermana, que tú puedas contrarrestar estos pensamientos. Todos en algún momento de la vida tenemos estos episodios tristes y no generalmente podemos padecer de depresión porque hay unos indicadores que ya ahorita les voy a decir cuáles son esos indicadores. Cuando ya pasa de cierto tiempo, ciertas semanas, ciertos meses, tenemos que hablar de depresión. Pero todos en algún momento hemos tenido momentos de tristeza, ¿sí o no? Si no, ese es un alien, ¿cierto? Un extraterrestre, todos lo hemos tenido. Entonces, a veces nuestros chicos cuando tienen las ideas suicidas, no les acompañamos, ¿sí? Y no tratamos de identificar qué es lo que lo ha llevado a él a sentirse con esas ideas, a pensar el por qué desea quitarse la vida, qué fue lo que lo llevó hasta este extremo. Vamos a mirar los síntomas, ¿cierto? Vamos a mirar los síntomas. Entonces, hay desesperanza. ¿Qué es lo que hay? Desesperanza. Ya la esperanza se ha perdido. El sentido de la vida se ha ido. Ya no hay deseo por vivir. Y bueno, sabemos que cuando ya no tenemos deseo por vivir, ¿qué nos queda? Pues nada. Entonces, hay que atacar este síntoma, pero vamos a mirar otros. Anedonia. ¿Qué es la anedonia? La anedonia es la incapacidad para nosotros experimentar placer por pequeñas cositas. Un desayuno, tomarnos una bebida de café bien rica, ¿cierto? Compartir con un amigo, con una amiga, jugar. Nos volvemos anedónicos. Entonces, la anedonia nos lleva a no disfrutar de ninguna actividad por pequeña que sea. Perdemos esa capacidad. Y en los niños y en los adolescentes aún más. Entonces ya no quieren celebrar un cumpleaños, por ejemplo, no quieren establecer nuevas amistades, no, porque hay aislamiento, hay tristeza, hay congoja. En los niños es común, ante los casos de depresión, el aburrimiento. ¿Han escuchado los niños esa palabra? Ustedes, yo soy mamá y estoy aburrido, yo no le da rabia. No se aburra, no, esa palabra no cabe en nosotros, pero
tenemos que llegar, bueno, ¿por qué se aburre mi hijo? ¿Qué es lo que lo está llevando a ese aburrimiento? ¿Será que yo en casa tampoco lo he llevado, ¿sí?, a establecer otras actividades amenas, divertidas, de disciplina, porque también hace parte en nuestra vida, en nuestra familia, para que él pueda disfrutar de cada actividad? Ganas de llorar sin motivo aparente, ¿cierto? Entonces vemos niños o vemos adolescentes que todo el tiempo están llorando. Hay llanto frecuente y por todo lloran. Entonces la diferencia entre la depresión en niños es que el niño pequeño, ¿sí?, hace rabietas, ¿cierto? Pero el adolescente también tiene sus rabietas, solo que lo manifiesta de otra forma. Él tiende a ser rebelde, ¿sí? La rebeldía hace parte de la depresión, ¿cierto? Es una forma de expresar la depresión que hay en su ser. Pero también hay alteraciones, hay trastornos en el sueño, ¿sí? Entonces vemos que duermen muchísimo o dejan de dormir. Entonces tenemos que revisar cómo están nuestros niños, cómo están nuestros adolescentes, cómo están los horarios de sueño. ¿Se va a acostar a la misma hora o lo tiene alterado? O durante el día duerme y en la noche se trasnocha, ¿cierto? Hasta las 2, 3 de la mañana. Si notamos esto, cuando nuestros hijos están pequeños, tenemos que también identificarlo para contrarrestarlo. No esperemos a que ellos sean adultos, porque esas rutinas la van a seguir haciendo cuando sean adultos. Entonces, hay trastorno en el sueño, pero también aparecen los trastornos de alimentación. Entonces, vemos niños, y bueno, ya más profundamente en el caso de las adolescentes, entonces la anorexia, la bulimia, ¿cierto? Aquello de el rango de belleza, ¿sí?, al que están expuestas nuestras jóvenes hoy en día, si son bonitas, si son feas, que si son gorditas, que si son bajitas, altas. Bueno, entonces ellas también se ven afectadas y hay trastornos en la alimentación. Pero también, como hay eso, también existe dificultad para concentrarse. Como se altera el sueño y se altera la alimentación, mi cuerpo, mi mente no alcanza a recibir los nutrientes, de hecho entonces no me puedo concentrar, no puede haber concentración, no puede haber buena memoria, no puede haber rendimiento escolar. Entonces aparecen las pérdidas en las materias, ¿cierto? Los niños, nuestros adolescentes, entonces pierden materia, entonces fracaso escolar aparece allí. Pero también otro indicador de depresión son los sentimientos de inutilidad y culpa. El joven, el adolescente o el niño se siente inútil. ¿Yo para qué vine aquí a esta tierra? ¿Yo qué estoy haciendo aquí en mi casa, en mi familia? Otro indicador, culpa. A veces la mayoría de nuestros chicos de esas edades están atravesando los papás divorcios. Entonces, muchos de nuestros niños, muchos de nuestros adolescentes se sienten culpables por la mala relación que tuvieron sus padres. Y ahí viene el indicador de la culpa. Pensamientos negativos, excesivas críticas hacia sí mismo. Son bastante críticos con respecto a su imagen o a la forma de ser de cómo son ellos. Bastante críticos. Entonces aparecen las ideas suicidas y ante las ideas suicidas entonces vienen las autolesiones en los brazos, en las piernas, en las manos, y con ello también hay otros síntomas físicos, dolores de cabeza, palpitaciones cardíacas, molestias abdominales, ¿sí? Por eso vamos a ver que es necesario el acompañamiento interdisciplinario, que así como el profesional de la salud, el pastor, el maestro puede estar acompañando, también se hace necesaria una revisión médica. Es necesario que el médico revise, ¿sí?, de primera mano cómo está a nivel biológico la vida del niño, del adolescente. Es necesario, ¿sí? Cada profesión, cada persona tiene su especialización y ¿por qué le vamos a negar la importancia a cada uno de ellos? Amén. Ahora vamos a mirar algunas circunstancias que aumentan el riesgo de la depresión. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que nuestros niños se depriman? ¿Y cuál es la causa? ¿Sí? Entonces, bueno, de acuerdo a los síntomas que vimos hace un momento, pues el hecho de que uno de los niños o de los adolescentes les vaya mal en el colegio, ya sabemos por qué, entonces es un factor de riesgo. Si a tu hijo le va mal, conoces a alguien que esté mal en el colegio, tenemos que
prestar atención si él necesita ayuda extra. Clases extracurriculares para matemáticas, para la materia difícil, tenemos que hacerlo, porque eso aumenta el riesgo para llegar a la depresión. Pero hay otro indicador que no se nos habla mucho y tiene que ver con la depresión de los padres. ¿Por qué se deprimen nuestros niños y adolescentes? Porque tal vez o papá o mamá son depresivos y los papás muchas veces no se dan cuenta que llevan años con esa depresión encima. O sea, es otro factor de riesgo. Pero también otra circunstancia que aumenta el riesgo de depresión, el fallecimiento de un ser querido. Alguien que murió muy cercano a ese niño, muy cercano al adolescente, viene a disparar sus emociones. Y cuando no es tratado de manera indicada el duelo, ¿sí?, ese momento que es necesario pasar, vivir, reponernos ante la pérdida, entonces quiebra al niño, quiebra al adolescente y lo lleva al aislamiento, lo lleva a la tristeza. Pero otro factor de riesgo es la soledad. Hay muchos niños de nuestros niños, 95% manifiestan sentirse solos. Pero ¿cómo así? Si vive con su papá o vive con su mamá o vive con los dos, ¿cómo así? Sí, mucho de nuestra comunidad infantil y adolescente se siente solo. Aunque papá, mamá estén allí, ellos se sienten solos. Porque tal vez alguno de los dos padres trabaja mucho, trabaja en exceso. Tal vez esa mamita es soltera, ¿sí? Mamá soltera que debe salir a trabajar, queda a cargo ese niño, ese adolescente con otra persona y él solo debe asumir sus crisis. Imagínense las crisis que uno ha tenido cuando uno fue adolescente. ¿Se acuerdan? Nuestras crisis. Ahora imagínense cómo están expuestos nuestros adolescentes de hoy en día con mayor presión que la que nosotros vivimos antes, ¿cierto? ¿Qué otro factor de riesgo hay? Por ejemplo, cuando nos cambiamos de residencia, nos mudamos a otra ciudad, a otro barrio, esto genera crisis. Genera cambios en nosotros, si nos duele a nosotros, si nos ponemos nosotros estresados, ¿cierto? Ahora, ¿cómo serán los niños y los adolescentes? Pues ellos también lo hacen. Su forma de interiorizar ese cambio también es muy difícil para ellos. Otro factor de riesgo son los problemas en las relaciones interpersonales. Tenemos una mala relación con nuestros niños. Eso lo tenemos que decir. La realidad es que no nos sabemos comunicar con nuestros niños, con nuestros hijos. Y ellos perciben todo. Ellos perciben cuando uno está hablando con ellos y por eso aquí hago un entre paréntesis. Yo cada vez que tengo la oportunidad lo digo. Generalmente nuestra temática o nuestra forma de hablar con nuestros hijos es de una forma temática. Hola hijo, ¿cómo estás? ¿Cierto? Bien. ¿Hiciste la tarea? Sí. Ese es un tipo de conversación temática, pero no estamos apuntándole a su corazón. Tenemos que pasar del plano temático al plano relacionar. Oye, hija, cuéntame cómo te sientes hoy. ¿Sí? ¿Qué sentiste hoy? Mire, llegar al corazón del hijo es poder abrir y escarbarle por allá cómo está su ser. Más que decirle, hijo, te fue bien en las notas, sacaste una buena nota, es ¿qué sentiste hoy? ¿Tuviste algún fracaso hoy? Nuestros hijos no saben lidiar con un fracaso y por eso ante un pequeño fracaso, ¿cierto? Un pequeño error, un pecado tal vez, se derrumba porque no está acostumbrado a lidiar con el fracaso, porque nosotros no le hemos dado el espacio suficiente para él poder superar ese pequeño impasse. Otro factor de riesgo, ¿sí? El bullying. Hoy en día creo que todos, ¿sí? Siempre ha existido el bullying, siempre, solo que hoy en día, bueno, se está abogando más para que no se dé en nuestros niños y en nuestros adolescentes, pero aunque no lo creamos, el bullying todavía existe y es marcado. Se le acosa al niño o a la niña porque es gordita, porque es negrita o porque tiene los ojos no sé cómo, ¿sí? Por todo existe el bullying. Y si eso ocurre entre adultos, entre niños y adolescentes también es bastante frecuente el bullying. Otro factor de riesgo, el abuso sexual.
Cuando una niña, un niño, un adolescente ha sido abusado sexualmente, desde luego que viene la depresión a su vida y hay que tratarlo, el tema del abuso sexual. Una enfermedad grave también nos puede llevar a la depresión. Una enfermedad que estemos viviendo, atravesando, o alguien de nuestra familia, también es otro factor de riesgo. El abuso del alcohol y de las drogas hace que también aumente y empeore nuestros estados de ánimo. Porque pues la depresión es un trastorno del afecto, un trastorno del estado de ánimo. Ahora vamos a mirar en los preescolares, miremos cómo la edad de 3 a 6 años, cómo es la depresión en nuestros niños. Si usted tiene hijos, nietos que estén en esas edades, tenemos que prestar atención a estos síntomas. Dice, el síntoma de presentación más frecuente es la ansiedad. ¿Cuál es? La ansiedad. Entonces hay niños ansiosos y tú puedes ver en el colegio cuáles son los niños ansiosos. Manifiestan mucha ansiedad, entonces comen bastante, ¿sí? O no comen. Es una forma también de presentar ansiedad. El niño ansioso es un niño irritable, es un niño que hace constantemente pataletas, rabietas. El niño ansioso manipula a sus papás, intenta como bloquear a sus papás. Entonces hay que prestar atención a esa ansiedad, ¿sí? También se presenta la ansiedad en los trastornos de la eliminación, ¿sí? Los trastornos de la enuresis, que es la micción involuntaria de la orina, ¿sí? Entonces el niño, a pesar de haber controlado esfínteres, ¿sí? Tiene esas regresiones en las eliminaciones de las micciones de su cuerpo, tanto en la enuresis, que es la incapacidad para que el niño pueda volver a controlar de manera voluntaria sus micciones de orina. También viene la encompresis, que es el que manifiesta el tema de las heces fecales. Entonces, ese niño o esa niña que ha tenido depresión o que tiene depresión, entonces manifiesta y hace del cuerpo a cualquier momento y en cualquier lugar. Y también debemos prestar atención porque es un trastorno de la eliminación y que tiene que ver con el tema de la depresión y hace parte de todo el engranaje, ¿sí? de este cuadro. Se observa con cara triste, ya lo hemos dicho, indiferente. ¿Has visto alguna vez un niño que es indiferente, apático? Un niño no quiere jugar, no quiere participar en nada en el colegio, no quiere participar con sus amigos, no socializa. Como no socializa, no habla, no expresa, no juega, no se relaciona, habla poco, ¿sí? Y manifiesta mucha irritabilidad. Edad escolar, entonces ya vimos preescolares, entonces edad escolar, 7 años hasta la pubertad, se considera entonces el año escolar. Miren estos síntomas, se puede observar cara triste, apatía, irritabilidad, agresividad. Entonces aquí va aumentando un poco más esa sintomatología, entonces ya pasamos a la agresividad, entonces son niños agresivos, niños con hiperactividad, niños con una sensación muy fuerte de aburrimiento, pero bastante fuerte. Ideas ya en esta edad son frecuentes las ideas acerca de la muerte. Son estos niños que también tienen incapacidad para concentrarse, tienen fobias escolares, trastornos de conducta en el colegio, algunos manifiestan rebeldía en el colegio y desde luego tienen trastornos en alimentación, como les venía diciendo. Entonces vamos aumentando la etapa, ¿no? Entonces ya pasamos de los niños, ahora nos vamos con los adolescentes. Los síntomas son semejantes, ¿sí?, a los anteriores, solo que estas conductas de autorriesgo, es decir, las que tienen que ver con de autolesionarse, aumentan más, son más fuertes, son más marcadas. Entonces, un adolescente se ve y se percibe más negativo hacia la vida. Es un adolescente que no tiene, ¿sí?, sentido positivo para la vida. Entonces, como no tiene sentido positivo para la vida, para las cosas de la familia, se expone más al alcohol, a las drogas. Entonces aquí ya vemos que el adolescente ya está expuesto a todo tipo de drogas, sustancias psicoactivas y algo peor,
Tiene fuertes sentimientos de no ser aceptado. Él no se siente encajado, no se siente encajado en la familia. Él siente que no encaja, como que no es mi sitio. Eso lo siente el hijo que tiene depresión. Por ejemplo, se vuelve retraído a nivel social, se vuelve anhedónico. ¿Recuerdan la palabra anedonia? ¿Qué significa? La incapacidad para sentir placer por cosas pequeñas que antes disfrutaba, que antes le gustaba hacer, ahora ya no le gusta. Tiene pensamientos de autorreproche y todo el tiempo se está reprochando, ¿sí? Imagínese la mente de un adolescente si todo el tiempo se está autocriticando, se está autorreprochando. Imagínese la mente, por eso es que tiene dolores de cabeza, por eso es que no puede dormir, porque todo el tiempo su mente está bombardeándose. Tiene una imagen deteriorada de sí mismo y por ende tiene una disminución en su autoestima. Imagínense todos estos indicadores. En ocasiones pueden tener pensamientos relativos al suicidio. Y aquí es donde tenemos que entonces mirar, ¿no? Si han habido antecedentes de autoagresión, tenemos que prestar atención. Hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Que no nos dé pena, no nos avergoncemos si alguno de nuestros hijos, si alguien en la familia pasa por eso, no. Pues si le pasó a los hombres de la Biblia, a los hijos de Dios, sí, es que todos somos seres humanos y no nos debe dar vergüenza hablar de lo que nos está afectando, de algo que me está sucediendo en mi ser. Amén. Tenemos que enfrentarlo, ¿sí? Y una manera es hablarlo. Diga conmigo, hablar. ¿Qué fue lo que Dios hizo para poder contrarrestar la depresión de Elías y de Pablo? Él habló directamente con ellos, entonces hay que hablar, hay que comunicar cómo nos sentimos. Entonces, ahora me voy a entrar al plan de tratamiento, amén. Ya les hemos dicho más o menos cómo es la sintomatología, entonces, plan de tratamiento. Entonces, yo, como soy pastora, ¿cierto? Entonces yo les voy a hablar del plan de tratamiento a nivel espiritual. ¿Listo? Entonces, hoy les quiero hablar a nivel espiritual, pero antes yo quiero que usted entienda más o menos, vea que los planes de tratamiento que hay a nivel secular también son planes buenos. ¿Amén? Son los planes que necesitamos también incorporar. No es exclusivo del pastor o de la psicóloga que es cristiana, no. Entre mejor profesionales de la salud podamos apoyar a ese niño, a ese adolescente, pues estará mejor, ¿sí? Estará más reincorporado a nuestra familia, ese joven, ese niño, amén. Entonces, por eso desde el plano psicológico, el tratamiento psicológico, la psicoterapia, ¿qué es lo que hace el psicólogo en la psicoterapia? Bueno, el psicólogo te ayuda a que tu hijo pueda tener relaciones asertivas con otros, se la pueda llevar bien con sus papás. Eso se hace en psicoterapia. ¿Qué más? Se maneja el tema del estrés. La baja tolerancia a la frustración. ¿Se acuerdan lo que les hablaba? Que nuestros niños no están acostumbrados a lidiar con el fracaso. Bueno, ahí se van a tocar esos temas específicamente. Tenemos que enseñar al chico o al niño a planificar su día. Eso se hace en psicoterapia. ¿Sí ven? Porque eso es lo que les decía, que no había que satanizar las profesiones porque nos aportan a nuestra vida. Por ejemplo, cómo enfrentar la crisis. También ahí se habla en psicoterapia cómo puede el adolescente lidiar con cualquier tipo de crisis. Y miren lo que hace el tratamiento médico psiquiátrico. Ustedes saben que el cerebro tiene neurotransmisores, ¿cierto? Sí, claro, Dios nos dio un cerebro hermoso, maravilloso. Mire cómo es un poquito la actividad. Dice, el cerebro usa mensajeros llamados neurotransmisores que envían señales a diferentes partes de nuestro cuerpo. También sirve para que diferentes partes del cerebro se comuniquen entre sí. La alteración en el funcionamiento de los neurotransmisores influye en el estado de ánimo y es a ese nivel donde actúan los medicamentos. Es decir, dependiendo de la depresión que tenga el joven, a veces el niño o el adulto, ¿cierto? Por eso se requiere la medicación. ¿Qué es lo que hacen los fármacos? Pues ayuda a nivelar, a que ese estado de ánimo suyo se levante, mejore,
¿sí? A que aumente sus ganas por comer. Entonces esa pastilla, ese antidepresivo que se le ha indicado el médico al joven, al adolescente, ayuda a que ese hijo tenga una mejor manera de sentirse, ¿no? Y de comer y que tenga ganas de tener un mejor día. Pero también es importante el punto de vista profesional de la nutrición. Es importante que nuestros hijos vean a un nutricionista. Como el estándar de belleza es tan alto, ¿cierto? Y es tan exigente, entonces nuestras chicas, generalmente son las chicas, ¿no? Entonces están expuestas como a estándares y como son tan críticas a ellas mismas, entonces ¿quién es la persona que puede decirte si estás gorda, necesitas ponerte a hacer ejercicios? Pues la nutricionista puede decir, oye, si realmente estás en aumento de peso, no, necesitas comer antes un poquito más para que estés bien, porque no es lo que yo diga y como me vea en el espejo, porque el adolescente, ¿cómo se mira al espejo? O ese niño, ¿cómo se mira al espejo? Tiene un pensamiento distorsionado de su imagen, entonces él no puede automedicarse y decir voy a comer esto y no voy a comer esto. No, quien lo debe decir es el profesional de la salud de nutrición. Amén. Entonces esta persona, este profesional le va a decir cómo debe ser la alimentación requerida de acuerdo a cada etapa de la vida. Así como cuando estamos ya a una etapa senil y qué es lo que le recomiendan a los abuelitos. No, cuídese de la sal, cuídese del azúcar. Igual nos debe pasar con los chicos. Precisamente, qué cosas, cómo debe ser su tipo de nutrición. El otro profesional es el profesional de la ocupacional, ¿no? Entonces, nuestros chicos no saben ocupar el tiempo libre. Ellos por eso se aburren. Ellos no saben cómo ocupar el tiempo libre. Entonces, cualquier espaciecito que tengan por ahí, todo el tiempo es con el celular. Y no encuentran otro tipo de actividad sino el celular. Entonces, es el tema del aprovechamiento del tiempo libre. Tenemos que también buscar apoyo, buscar ayuda. Entonces es importante. Y ahora sí, nos vamos a meter con el plano espiritual, con el que me corresponde a mí y el que yo, pues obviamente me rijo porque es mi vida la que me lleva a entrarme a esa área, pues es la palabra de Dios. La palabra del Señor nos enseña cómo podemos vencer la depresión. ¿Cuántos lo creen? Yo creo eso porque Dios me creó. Amén. Entonces, como Dios me creó con emociones, me creó con sentimientos y Él sabe cómo puedo yo contrarrestar mis estados de ánimo cuando están decaídos. Entonces, por eso quiero regalarte estos puntos importantes. Desde lo espiritual, ¿sí? ¿Cómo podemos contrarrestar la depresión? Primero, anima a tu hijo a empezar cada día en comunión con Dios. Amén. Anima a tu hijo a empezar cada día en comunión con Dios. Mira lo que dice Salmo 63:1. Salmo 63:1 dice: oh Dios, Dios mío, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti, todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada donde no hay agua. Ahí el salmista está identificándose cómo se siente. Se siente sin fuerza, se siente cansado, se siente reseco. Entonces, podemos ver que es la manera en que yo puedo empezar mi día a pesar de que no haya tenido una buena noche. ¿Cuántos han tenido mala noche? Sí. Y entonces, para nosotros el sueño, aparte de ser reparador, lo necesitamos. Necesitamos dormir, ¿cierto? Pero a pesar de que tú hayas tenido una mala noche, qué bueno que tú animes a tu hijo y le digas: hijo, necesitas empezar tu día en comunión con Dios. Entonces, una oración. Le están enseñando a mi hijo en el colegio precisamente eso, que cada vez que se levante tiene que darle gracias a Dios. Uy, mami, hoy no lo hice. Yo, bueno, papi, no lo hiciste, pero te animo a que lo hagas. No nos sintamos mal, no los culpemos. Uy, no, usted no le dio gracias hoy a Dios. No, bueno, es la oportunidad para hacerlo. Hagámoslo. Cuando tengamos esa oportunidad, hagámoslo. Amén. Entonces, importante empezar cada día en comunión con Dios. Pero ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo vamos a empezar nuestro día? Mira, teniendo un corazón agradecido. Diga conmigo: corazón agradecido.
la persona que no es agradecida no es feliz. Entonces, por eso estamos aburridos, porque no le damos gracias a Dios, porque nos da la vida, porque tenemos alimento, porque tenemos techo, porque podemos vestirnos, porque tenemos sustento, tenemos un trabajo, mis padres trabajan. Los hijos no le dan gracias a Dios por el trabajo de sus papás, son muy poquitos. La verdad no son conscientes de esta realidad. Entonces, teniendo un corazón agradecido es importante. Mira lo que dice el Salmo 45. Salmo 45. Oh Señor mi Dios, has realizado muchas maravillas a nuestro favor. Son tantos tus planes para nosotros que resulta imposible enumerarlos. No hay nadie como tú. Si tratara de mencionar todas tus obras maravillosas, no terminaría jamás. Entonces, es importante que le digamos a nuestros hijos, o al chico que está sufriendo de depresión, o nuestro hijo, sentémonos un momentico, ¿sí? Y vas a escribir de qué cosas estás agradecido con Dios, cuáles han sido las bendiciones que tú has recibido. Tal vez en el momento tu hijo diga, o el niño diga, pues no me acuerdo, pero si le damos un empujoncito, oye, ¿te acuerdas? Tú recibiste este milagro, tú recibiste esto, ¿te acuerdas, hijo? Ah, bueno, yo sé que va a empezar a fluir a medida que él va escribiendo, porque a medida, no te lo podemos decir, ¿cierto? Y él lo puede expresar, pero el escribirlo hace que sea aún más fuerte esos sentimientos de agradecimiento. Amén. Entonces es importante, impulsemos a nuestros hijos hasta que ellos escriban las bendiciones que han recibido de Dios. Oraciones contestadas, ¿cuántos han recibido esas respuestas a las oraciones? Amén, ¿cierto? Entonces a veces olvidamos hacer ese ejercicio. Hemos olvidado a cuántas de nuestras oraciones el Señor ya ha respondido. Y estamos todavía, Señor, es que todavía no me ha respondido esta oración, esta petición, ¿cierto? Pero miremos atrás un poquito para enumerar cada bendición recibida, que yo sé que han sido muchas, amén, muchas, y más también en nuestros hijos. Pero también podemos animar a nuestros hijos que ellos empiecen el día con el Señor meditando en Dios y no en las dificultades que lo atormentan, porque es que esto es lo que nos hace quitar el sueño. David aprendió a no contar ovejas cuando estaba deprimido, como se nos dice hoy en día, no cuente ovejas. No, él no se fue a contar ovejas, sino él se fue al creador de las ovejas, ¿sí? Y por eso acudía a Dios para entregarle su sufrimiento, su dolor, su congoja, su abatimiento. Entonces, Salmo 63:6. Salmo 63:6 es un versículo en la Nueva Traducción Viviente que me siento identificada cuando no puedo dormir. Salmo 63:6 dice: recostado me quedo despierto, pensando y meditando en ti durante la noche. El salmista no estaba pensando y meditando en el problema, en la preocupación. ¿Estaba meditando en quién? En Dios, durante la noche. Entonces, cuando nosotros vemos que ese adolescente no puede dormir, no puede descansar, no puede conciliar el sueño, hijo, medita en Dios, ¿sí? Concentra todo tu pensamiento y tu energía en Dios y su palabra. Pero a veces el joven, como no tiene un acercamiento hacia la palabra, pues no conoce a Dios. Entonces su mente está vacía de la palabra de Dios. No tiene de dónde agarrarse. Entonces ahí estamos nosotros, debemos estar nosotros para animarlos. Les estamos enseñando a mis hijos a aprenderse de memoria versículos. Entonces, mientras yo los estoy arreglando, ¿sí? Ellos se están bañando, bueno, papi, el versículo esta semana es esta, ¿sí? Y qué rico cuando ellos pueden, por iniciativa propia, decir el versículo. Entonces, oye, sí, a veces no sabemos invertir el tiempo y es un tiempo que estamos desperdiciando ahí. Para las mamás que tienen niños pequeños, ¿no? Porque pues cuando ya están más grandes, pues tenemos que buscar nuestra estrategia para que ellos también se aprendan versículos. Aprendiendo versículos será la manera en que podamos contrarrestar, ¿sí?, la depresión también, desde luego, en nuestros niños. Amén. ¿Qué fue lo que hizo Jesús al ser tentado? Él contrarrestó el poder de Satanás, del demonio, con la palabra de Dios. Amén. Entonces lo mismo tenemos que hacerlo con nuestros hijos.
Segundo aspecto para hacer con nuestros hijos cuando los vemos en depresión, en momentos de congoja y tribulación. Anima a tu hijo a realizar actividades con los más necesitados. Amén. Quiero exponer la vida de otro personaje de la Biblia que poco conocemos, ¿sí? Y que es un poco difícil. La verdad, cuando yo lo leí, yo dije, wow, realmente Dios me pide mucho, me pide mucho. Y a este personaje Dios le pidió mucho, y es el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es uno de los profetas que puedo aprender de él. Él fue llamado a hablar palabra de juicio, pero también palabra de restauración al pueblo de Israel. El profeta Ezequiel se levantó en medio del exilio. Ellos estaban exiliados en Babilonia y el profeta Ezequiel tenía que hablarle al pueblo de Israel que se encontraba en el exilio. Pero miren lo retante en la vida del profeta. Dios le dijo, yo quiero que hablen conmigo la Biblia, el capítulo 24 de Ezequiel. 24, 15 al 18. Amén. Ezequiel 24, 15. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar, no hagas luto de mortuorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer y a la mañana hice como me fue mandado. Dios le dio la palabra al profeta Ezequiel de que muy pronto su esposa, su mujer, iba a morir de repente. Si miramos cuántos capítulos tiene el libro de Ezequiel, Ezequiel tiene 48 capítulos. Y específicamente estamos hablando del capítulo 24. Usted se puede imaginar cómo le tocó al pobre profeta tener que lidiar con el dolor porque dice que le fue quitado el deleite de sus ojos, que era su esposa. ¿Cómo pudo él levantarse para escribir el resto de los capítulos y hablarle al pueblo de Israel? ¿Cómo lo pudo hacer? Pues él obedeció lo que Dios le había dicho. Que no hiciera duelo, que no llorara, que no derramara nada. Toda esa serie de cositas es como el luto, el duelo que se hacía, ¿sí? Dice, no hagas luto de mortuorios, no reprimas, reprime el suspirar, que diga, no reprimas, ata tu turbante sobre ti, pon tus zapatos en tus pies, es decir, vete a trabajar. Donde el profeta Ezequiel se quede llorando, se quede haciendo luto, se quede haciendo duelo, el profeta no hubiese escrito los demás capítulos que hoy en día conocemos. Él se hubiera quedado ahí. Y mucho menos el profeta hubiese llevado la palabra de restauración, de esperanza al pueblo, porque ¿cómo era que se encontraba el pueblo? Exiliado. ¿Qué habían perdido el pueblo? Había perdido su tierra, había perdido lo que más aman los judíos, ¿cierto? Su lugar, todo su terruño, ¿cierto? Esto que tanto aman, tal vez su sitio de adoración, ¿cierto? Eso había perdido el pueblo. ¿Saben? Para muchos de nosotros nos hemos quedado en el capítulo 24. Porque está el peso de mi problema, de mi dolor, que decido quedarme ahí y no levantarme. Y eso le pasa a la vida de un adolescente o de un niño que queda en depresión, queda ahí estancado. Entonces, ¿cómo fue que el profeta pudo salir adelante? Porque él es la única manera, ¿cierto? Y si lo pudo hacer el profeta Ezequiel, ¿cuánto más nosotros? Amén. Que ya tenemos todo un recorrido de la palabra de Dios. Ezequiel no tenía a nadie en ese momento. Le tocó a él experimentar. Y miren, algo sorprendente. Si el profeta no hubiese pasado por eso que sucedió, eso que le fue arrebatado, él, su palabra, la palabra que Dios le dio a él, no hubiese llegado al pueblo.
Porque una cosa es decir, sí, tengan ánimo, tengan fe. Algún día vamos a tener esa tierra nuevamente. Ustedes que han perdido algo. No, Dios le permitió pasar al profeta ese sufrimiento para que él sintiera empatía con el pueblo, para que él se identificara con el dolor del pueblo. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros, ¿sí? Por eso es que tenemos que llevar a nuestros hijos a que ellos sientan empatía por el dolor ajeno. Y es que de eso se trata la depresión. Es que es mi dolor, es que es mi problema, es que es mi angustia. Mi. Entonces, una de las formas para sacarlo de esa perspectiva un poco egoísta es que él mire otras personas que también sufren, que también tienen necesidad. Amén. Ezequiel fue el profeta que mantuvo viva la fe. Esto es sorprendente. Y la esperanza de la nación judía durante los largos años que duró la deportación en Babilonia. El propósito era que el pueblo entendiera por qué Dios iba a permitir la destrucción de Jerusalén y también su promesa de restauración y renovación. O sea, Ezequiel fue un duro, ¿sí o qué? Y mire todo lo que tuvo que pasar para que hoy nosotros también pudiéramos tenerlo de ejemplo para nosotros. Amén. ¿Qué podemos nosotros tomar del profeta Ezequiel? Pues mucho, ¿cierto? Cuando suceden cosas en nuestra vida, cuando se nos quitan cosas y a veces a nosotros no se nos enseñan a descender, no se nos enseña al fracaso, al sufrimiento. Y por eso nuestros jóvenes, cuando están pasando por un problema pequeño, lo vuelven grande. Porque no están acostumbrados a ese quitar de la vida. La vida está llena de muchas eliminaciones, ¿cierto? Mueren nuestros padres, muere un ser querido, perdemos el trabajo, podemos perder, a ver qué otras cosas podemos perder nosotros. Podemos perder una propiedad, podemos perder amigos, puedo perder un año escolar, ¿cierto? La vida está llena de pérdidas y todo el tiempo se nos dice, tu vida debe ser exitosa, tu vida debe ser emprendedora. No siempre la vida está llena de emprendimientos y uno quisiera que fuera así. Pero no sabemos descender, no sabemos aquietarnos, aún en medio de lo que nos ha sido quitado. Amén. Enseñarles a nuestros hijos a sobrevivir a nuestras pérdidas, que cuando el dolor llega a nuestra vida, cada uno necesita encontrar sus propias estrategias de sobrevivencia frente al sufrimiento. A eso no estamos acostumbrados y no les enseñamos a nuestros hijos eso. Como nosotros no fuimos enseñados, pues ellos tampoco lo saben, ¿sí? ¿Qué estrategias? Mira, yo recuerdo a mi mamá. Mi mamá pasó por un proceso de divorcio y ella, a ver, que le ayudó muchísimo, la dependencia en Dios. O sea, ella siempre se refugió y tuvo muchos errores como esposa, yo creo que sí. Cometió tal vez cosas que de pronto hoy en día yo decía, uy, mi mamá, Dios mío, ¿por qué haría esto? Pero solo Dios sabe, ¿sí? Porque fue en la época que a ella le tocó vivir un matrimonio terrible, ¿sí? Pero recuerdo que siempre mi mamá nos inyectaba el amor de Dios y la pasión hacia Dios, la palabra de Dios. Mi mamá fue y es todavía, vamos a orar, Elsie. Sí, esto está sucediendo, no, vamos a orar. Entonces, ese vamos a orar, ese no, señora, usted no, a pesar del desánimo, usted se levanta. Tuve mi momento de crisis en un trabajo y yo dije, ay, mami, ya no quiero más trabajar ahí. Yo como que renuncio. No, señora, no, si usted no me va a renunciar, usted sigue adelante, mamita, siga adelante, usted persevera en el Señor, esto no la puede derrumbar. Y a veces nosotros enfrentamos un fracaso de un hijo y, bueno, pues sí, mijito, pues está bien, renuncie, ¿sí? Y no, debemos estar ahí inyectándoles, ¿qué? Pues ánimo, esperanza, energía, amén. Y eso me ayudó, o sea, estas herramientas que mi mamá pudo utilizar a pesar de sus debilidades, a pesar de sus fracasos, ella lo pudo hacer conmigo, ¿sí? Y hoy en día, por eso yo la tomo de ejemplo, porque me ha ayudado también a hacer lo mismo con mis hijos.
Dijo, hijo, listo. Hoy mi hijo me presentó mi cuaderno y me gustó tanto, aún en medio de su fracaso. Me gustó el hecho que se hubiese acercado a mí a mostrarme su cuaderno con las cuatro X así marcadas en el cuaderno. De las 4 operaciones que todas le quedaron mal. Y yo le dije, papi, no me importa. Lo que a mí me importa en este momento es que tú te hayas acercado a tener la confianza hacia mí y traerme el cuaderno. Eso es maravilloso, hijo. Y entonces, ahorita la corregimos, no te preocupes. Y lo empezamos a corregir. Entonces, son en esos momentos en los que tenemos que levantar el ánimo de nuestros hijos y no enjuiciarlos y no condenarlos. Ese condenarlos, mira hasta dónde lo ha llevado. Amén. Tercero, entonces vamos a recordar el primero. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar? A ver, recordemos. Anima a tu hijo a empezar cada día en comunión con Dios. Segundo, anima a tu hijo a realizar actividades con los más necesitados. Entonces, bueno, tratemos de buscar qué familia necesitada tenemos cercano a nosotros que podemos llevarnos a nuestros hijos, que ellos vean la necesidad del otro. Los tenemos en la casa en una burbuja donde ellos no conocen el dolor ajeno, el sufrimiento del otro. Tercero, anima a tu hijo a aceptar su día a día con contentamiento. Amén. Anima a tu hijo a aceptar su día a día con contentamiento. ¿Recuerdan la palabra anedonia? Fue una de las palabras que primero aprendí en la universidad porque yo dije, wow, sí, como que hay veces que olvidamos el tener contentamiento, estar satisfecho. Dice la palabra contento, vamos a mirar Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Anedonia, sí. Entonces, dejemos a un lado la anedonia y tengamos contentamiento. Cuando tú tienes contentamiento, tú aprovechas y disfrutas cada oportunidad, cada tarea, cada momento es especial, ¿sí? Y montar en cicla, regar las matas. ¿Qué podemos hacer? Algo que nos guste. Bueno, los hombres, aquí veo unos hombres, ¿cierto? ¿Qué es lo que les gusta hacer a los hombres? Entonces, es buscar eso y sacarle provecho. Proverbios 15:15. Amén. ¿Lo pueden leer, por favor? Si está ahí. Proverbios 15:15. Todos los días del afligido son difíciles. ¿Por qué? Porque está afligido. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Claro, es un banquete continuo el pensar, Señor, qué bueno que esto que estoy viviendo, que estoy disfrutando, que estoy aprovechando. Eso tenemos que hacerlo con nuestros hijos. La palabra contento no es alegre, sino satisfecho. Tiene que haber contentamiento en tu hijo, en tu vida, ¿sí? Para que él sea inyectado de eso. Dice, satisfecho cuando tenemos un corazón contento o satisfecho con lo que tenemos. Cuando tenemos esto, somos felices, vivimos en paz. Amén. Cuarto, ya con esto voy tratando de cerrar un poco. Cuarto, reconoce los éxitos de tu hijo, pero además ayúdale a enfrentar fracasos, pasando tiempo con él y hablando con él. Amén. Estos están conectados unos con otros. Reconoce los éxitos de tu hijo, pero además ayúdale a enfrentar fracasos, pasando tiempos con él, hablando con él. Nosotros queremos que nuestros hijos nos hablen de sus éxitos, ¿cierto? Y estamos ahí dispuestos a elogiarlos. Pero a veces ellos hacen algo bueno y no los elogiamos porque nos parece que es pequeño. No, pero hasta esas cosas pequeñas merecen elogios. Amén. Merecen reconocimientos. Pequeños elogios hacen grandes éxitos. Pequeñas tareas en las que vemos que ellos van en aumento, ahí es donde tenemos que felicitarlos, elogiarlos. Tenemos que pasar tiempos con ellos. No puede haber tiempo de calidad si no pasamos tiempo en cantidad. Se nos ha dicho, ¿cierto? No, es mejor la calidad que la cantidad. Josh McDowell me gusta porque él dice, ¿cómo podemos tener como padres pasar tiempo de calidad si no pasamos tiempo en cantidad? Entonces tenemos que
sacar tiempo, la mayor parte del tiempo para estar con ellos, hablando con ellos. Quinto, anima a tu hijo a un establecimiento de metas personales, proyección de vida. Nuestros hijos deprimidos, los que están en depresión, no tienen una proyección de vida, no quieren estudiar. Entonces, si están estudiando, se retiran. Entonces es importante, hijo, ¿tú qué deseas en la vida? No deseo nada, no, algo debes desear, algo debes anhelar. Entonces por eso también es muy importante a que se pueda planificar qué cosas mi hijo va a hacer en el día. Entonces tenemos que enseñarles a que ellos planifiquen su día a día, ¿cierto? Hijo, ¿qué vas a hacer hoy? Importante que ellos nos rindan cuentas. Entonces si tú eres mamita, trabajas, tienes que salir, papá también, ¿cierto? Generalmente los hombres son los que trabajan, pero también hay mujeres que trabajan. Entonces, si tu mamita tienes que salir a trabajar, entonces los dos, tanto papá como mamá, deben supervisar qué fue lo que hizo tu hijo en casa. Pero no a manera de juicio, ¿no? A ver, cuénteme, ¿usted qué hizo? ¿No? Oye, ¿si te rindió el día? ¿Te rindió tu día hoy, papi? ¿Sí? ¿Te rindió tu día hoy? Cuéntame. Entonces, tratemos de cambiar la forma en que le vamos a pedir cuentas. De seguro tu hijo va a pedir que converse con él, contigo, ¿cierto? Entonces, importante, proyección de vida. Miren lo que le pasó al profeta Elías. Vamos otra vez al profeta Elías. Dios le dijo al profeta que ejecutara 2 grandes tareas cuando estaba en depresión. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 16. Luego que ya Dios lo alimentó, le dio palabra de bendición, de restauración, porque Elías se sentía que ya no había más profeta en la tierra de Israel. Mire la palabra que Dios le da al profeta Elías. Le dio las 2 tareas. Le dijo, Elías, dice, a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. O sea, los profetas eran los que ungían a los próximos reyes, entonces tenía que ir a ungir al próximo rey de Israel. Pero también le dijo, a Eliseo, hijo de Safat, lo ungirás para que sea profeta en lugar que tú. Le delegó esas 2 grandes tareas. O sea, prácticamente Dios le dijo a Elías, mi hijito, pongas a trabajar. Siga ejerciendo ese don que yo te he dado. Entonces, lo mismo ocurre con nuestros hijos. Tenemos que llevarlo y por eso me gusta el tema del área ocupacional. Ellos tienen que ocuparse en algo productivo, ¿sí? Aunque esa no debe ser su razón de ser de hijo, haciendo cosas, pero sí el hecho de que realice actividades lo va a llevar a que su mente esté ocupada, su mente pueda estar en condiciones de concentración, ¿cierto? Va a estar enfocado hacia otras personas, hacia una tarea, y eso le va a ayudar en su autoestima también. Sexto, asegúrate de que tu hijo o tu hija recibe una buena alimentación. Esto sí es importante, que haga ejercicio en forma regular, que salga a caminar, que le dé sol. Miren, si su hijo tiene problemas de depresión y no puede dormir, el hecho que le dé sol hace que nuestro cuerpo pueda recibir esas indicaciones para que él sepa cuándo es que necesita irse a dormir, ¿sí? Esas tomaditas de sol ayudan a que el cuerpo pueda a nivel mental y a nivel biológico prepararse para las rutinas del día, pero también a prepararse para la rutina de la noche, que es el descanso y el dormir. Pero también es importante que nuestros hijos tomen suficiente agua. A veces como que no obviamos esta parte, que coma frutas y coma verduras. Cuando nuestros hijos están mal alimentados, ¿cómo se van a concentrar? ¿Cómo van a rendir en el colegio? ¿Cómo van a recordar las tareas, los exámenes, ¿cierto? Los exámenes tan terribles que a veces son. Entonces, ¿cómo van a recordar? ¿Cómo van a tener esa recordación de la información si no se alimentan bien? Si está esa dieta baja en verduras, en frutas que necesitamos, entonces, pero que también es necesario que ellos puedan dormir bien. Entonces, papás, mi recomendación es, no permitas que tu hijo tenga, bueno, en algunos papás, en algunas casas he visto televisores en las habitaciones. La verdad, no lo recomiendo mucho. Ni televisores, ni equipos de sonido, bueno, ahora el celular, deben haber horarios para mirar el celular. O sea, eso sí tenemos que hacerlo en la noche,
No debe haber nada que esté estorbando el sueño, el ciclo normal del sueño de nuestros hijos. Si afecta, por ejemplo, el televisor en una habitación en la pareja, imagínense, todo el tiempo robado, el tiempo perdido, imagínense también en la vida de nuestros hijos. Entonces, importante que, por ejemplo, si estamos hablando del tema del computador, ¿cierto? El computador, ¿en dónde debe estar? Pues en la sala, donde todo el mundo lo vea. ¿Por qué damos lugar? Sí, por ahí dicen que a veces se da papaya, ¿cierto? Entonces, cuando el computador está en el cuarto allí, oscurito, en la habitación, pues da lugar, da pie a que ese chico, esa chica esté expuesto a mirar cosas que no debe mirar, ¿cierto? A que sea robado el tiempo de su sueño también, y por ende también pues de la parte de la alimentación. Por eso son importantes las rutinas. Una vez más, las rutinas son necesarias. A veces nos dicen que no, pero las rutinas son necesarias. Acostarse a la misma hora, comer a la misma hora, ingerir alimentos a la misma hora. ¿Qué horarios tiene tu hijo para descansar? ¿Qué horarios tiene él para estudiar? También importante. El profeta Elías fue alimentado por Dios mismo, pero él durmió y descansó. O sea, estaba tan agotado que Dios le permitió tener un tiempo de desconectarse. Entonces lo mismo también tiene que pasar con nuestros hijos. Ellos tienen que saber que va a llegar un tiempo en que ellos se tienen que desconectar, sí, dormir, descansar, pero también de otra vez reconectarse con sus tareas. Y séptimo y último, involucra a tu hijo o a tu hija a participar activamente en la realización de los altares familiares en tu casa. Miren, a veces esos pequeños espacios se pierden porque nuestros hijos no conocen la palabra de Dios. Como no la conocen, entonces tampoco les permitimos en los devocionales familiares a que ellos también participen, por ejemplo, de una lectura bíblica. Ay, pero mami, pero es que yo no sé orar en público, yo me trabo, no puedo, ¿sí? La casa es el mejor lugar de entrenamiento para orar. La casa es el mejor entrenamiento para poder hablar, ¿sí? Hablar en público. Entonces, dale la oportunidad a tu hijo para que dirija un devocional familiar, que lea él la palabra, ¿por qué no? Que predique. ¿Qué lo detiene? ¿Qué detiene a que un hijo pueda exponer la palabra de Dios, que dé sus puntos de vista, aquello en lo que no esté de acuerdo, aquello que le parezca que no le funciona, o no, a mí no me parece esto? Ese es el espacio indicado para hablar de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estamos hablándolo en un ambiente espiritual. Luego que pasa ese momento bonito de devocional, se ora, oramos juntos, nos arrodillamos todos, tú bendices la vida de tu hijo y ese espacio queda grabado en la mente de tu hijo. A él no se le va a olvidar. A mí no se me va a olvidar los tiempos de devocional cuando era niña, nunca. Los tengo aquí y yo siempre que recuerdo a mi mamá, me acuerdo de ella los tiempos de devocional familiar. Entonces, lo mismo, tenemos que volcarnos a participar más, hacer que ellos participen más. Entonces, si yo soy la que vengo a la iglesia y yo soy la que hago todo, pero yo también tengo que delegar. Vamos a delegar, hijo. ¿Tú qué vas a hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Quieres cantar? ¿Quieres predicar? ¿Sí? ¿Quieres hablar acerca de un tema? ¿Sí? Hay que permitírselo. Amén. Pero también hay que estar preparados cuando ellos hablen y digan cosas que a usted no le parece. ¿Sí? Porque a veces no estamos preparados, entonces nos escandalizamos. ¡Wow! No, papito, usted no diga eso, no. Esos espacios son los indicados para instruirlos, para levantarlos en el temor del Señor. Amén. Y a manera de conclusión, quiero que leamos el Salmo, rápidamente, Salmo 130. Porque quiero dar un espacio, 10 minutos nomás, yo sé que ya estamos corridos de tiempo, pero quiero aprovechar la asistencia de ustedes para, si hay alguien que tenga preguntas, ¿sí? Hay alguien que pueda tener una inquietud, con gusto yo estaré respondiendo preguntas, inquietudes. Dice, Salmo 130, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos
a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y hay otro capítulo que me gusta, es el Salmo 143, pero no lo vamos a leer por cuestión de tiempo. También nos habla de cómo el salmista, como David, dice, el primer versículo dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. ¿Sí? Mis ruegos. Cuando tenemos momentos así de depresión, esos son los ruegos que nosotros les hacemos a nivel personal, ¿cierto? Lo que me está pasando y me está angustiando lo vengo a presentar delante de ti. Quiero que inclines ahí tu rostro y vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque ese tiempo ha sido, Señor, para nosotros poder ser confrontados en muchas de las cosas, Señor, que tal vez nos ha pasado, pero que tal vez no hemos tenido la capacidad de afrontarlo como debería ser, Señor. Y es el tema de la depresión en nuestros niños. Señor, te queremos pedir perdón porque tal vez no hemos tenido la valiente fortaleza o la suficiente valentía para enfrentar ese tema tan delicado, tan difícil. Aquello que le está pasando a nuestros niños, Señor, también nos debe afectar a nosotros. Lo que les pasa a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, también nos debe afectar a nosotros. Afecta profundamente la salud mental de nuestra familia, Señor. Y por eso te presento, Señor, en la comunidad Diseños de Vida, Señor, presento la vida de cada uno de nuestros niños, Señor. Pero te presento especialmente la vida de cada papá y de cada mamá. Asístenos, Espíritu Santo, con tu verdad. Asístenos con tu palabra y danos nuevas fuerzas otra vez, Señor. Levántanos, Señor, porque solos no podemos. Aquellos papitos, aquellas mamitas que tal vez están, oh Dios, que tiran la toalla, están que dejan todo a un lado. Señor, yo te pido que tú seas ministrando sus vidas, sus corazones, Señor. Eso no es fácil enfrentar el desafío de la adolescencia, no es fácil enfrentar esas etapas que son duras. Si ellos tal vez están atravesando por drogas, están atravesando por por pornografía, Señor, por abusos. Señor, tú conoces cada necesidad de estas familias, Señor, y por lo tanto te pido, Espíritu Santo, que seas ministrando, Señor. Espíritu Santo, toca, llena, restaura, Señor, sana corazones, sana, Señor, las heridas. Unge, Señor, nuestro corazón, unge nuestro ser para que seamos sanados y ser benditos, Señor, con tu verdad. Gracias, Señor, te doy en esta noche por este privilegio que me has dado, Señor, de traer tu palabra y de cómo poder enfrentar, Señor, esta situación tan terrible, tan desafiante, aquello que nos está dañando incluso en nuestras iglesias, Señor. Diga el débil, fuerte soy, Señor. Y aquí estamos porque hemos sido débiles. Señor, yo también he sido débil. Tal vez hemos cometido faltas, muchas faltas con nuestros hijos, pero aquí estamos, Señor, reconociendo que necesito de ti, reconociendo que necesitamos cada día de ti, Señor. Permítenos animar la vida de nuestros hijos en cada momento, en cada situación, Señor. En los puntos que hemos visto, Señor, para poder levantar el ánimo, la esperanza de nuestros hijos, Señor. Que el sentido de la vida vuelva a nuestros hijos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.